Bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que ha sacudido los cimientos del mundo del fútbol. Después de años de silencio, Raúl Jiménez, el talentoso delantero mexicano que a sus 34 años sigue demostrando su valía en el campo, finalmente ha roto su silencio. Se trata de una traición que, según él, ha marcado su carrera. Durante mucho tiempo, los aficionados, la prensa y sus propios compañeros se preguntaban qué había detrás de las fluctuaciones en su rendimiento, de las lesiones inesperadas, de las oportunidades perdidas. Hoy Raúl nos revela la verdad, una red de sabotaje silencioso, tejida por aquellos que él consideraba sus amigos y compañeros. Y no se trata de nombres cualquiera. Se trata de 5 figuras prominentes del fútbol mundial, individuos cuyas carreras se cruzaron con la de Jiménez en diferentes momentos, individuos a quienes él confió y de quienes esperaba apoyo. Ahora, con el dolor aún palpable en su voz, Raúl Jiménez revela los nombres y los motivos detrás de esta impactante traición. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Raúl comenzó a observar a sus compañeros con nuevos ojos. Notó pequeñas cosas que antes había pasado por alto: miradas furtivas, comentarios ambiguos, gestos sutiles de desprecio. Poco a poco la evidencia se fue acumulando, hasta que llegó un punto en el que no pudo negar la verdad. Estaba siendo traicionado por aquellos en quienes más confiaba. El primer nombre que Raúl revela es el de Héctor Herrera. Conocí a Héctor en la selección, explica. Éramos compañeros de habitación, compartíamos confidencias. Nos apoyábamos mutuamente. Siempre lo consideré un hermano mayor, un mentor. Pero con el tiempo me di cuenta de que detrás de esa fachada de amabilidad se escondía una profunda envidia. Héctor siempre había querido ser el líder del equipo, el centro de atención. Mi llegada a la selección representó una amenaza para su ego. Empezó a filtrar información falsa a la prensa, a sembrar dudas sobre mi compromiso con el equipo. Durante los entrenamientos, me entraba con dureza buscando lesionarme. Incluso llegó a manipular a otros compañeros para que me aislaran. La revelación de Raúl es impactante. Héctor Herrera, un referente del fútbol mexicano, acusado de sabotear la carrera de su propio compañero. Pero la historia no termina ahí. El segundo nombre que Raúl menciona es el de Diego Lainez. Diego es un jugador joven con un talento innegable, dice Raúl. Cuando llegó a Europa al Betis, me pidió consejo. Lo ayudé en todo lo que pude, lo presenté a mis contactos, lo aconsejé sobre cómo adaptarse al fútbol europeo. Pero a medida que su carrera avanzaba, su actitud cambió. Se volvió arrogante, engreído. Empezó a verme como un rival, como alguien que le impedía alcanzar su máximo potencial. Empezó a difundir rumores sobre mi vida personal, inventando historias para dañar mi imagen pública. En una ocasión incluso llegó a sabotear mi equipamiento antes de un partido importante, escondiendo mis botas y haciéndome perder tiempo valioso en la preparación. La traición de Lainez, según Raúl, fue particularmente dolorosa debido a la confianza que le había depositado. El tercer nombre en la lista de Raúl es el de Irving Chucky Lozano. Con Chucky siempre tuve una relación ambivalente, explica. Él es un jugador explosivo con una velocidad y una habilidad impresionantes, pero también es muy individualista, muy egoísta. Siempre priorizó su propio lucimiento por encima del bien del equipo. En varios partidos clave se negó a pasarme el balón cuando estaba en una posición clara de gol, prefiriendo intentar una jugada individual que terminaba en la nada. Además, fuera del campo se burlaba de mis lesiones, minimizando su gravedad y sugiriendo que estaba fingiendo para evitar la presión. Su actitud me afectó profundamente, minando mi confianza y afectando mi rendimiento. La rivalidad entre Jiménez y Lozano, dos de los jugadores más talentosos de México, siempre fue evidente, pero la revelación de Raúl añade una nueva dimensión a esta historia. El cuarto nombre que Raúl revela es quizás el más sorprendente de todos: Raúl Gudiño. Con Raúl compartí muchos años en las categorías inferiores del Club América, dice Jiménez con un tono de decepción. Éramos amigos íntimos, confidentes. Nos apoyábamos mutuamente en los momentos difíciles, celebrábamos juntos los éxitos.
Pero cuando ambos llegamos al fútbol europeo, nuestras carreras tomaron caminos diferentes. Raúl no tuvo la misma suerte que yo, no logró consolidarse en un equipo grande. Creo que eso generó en él un resentimiento, una frustración que canalizó hacia mí. Empezó a contactar a mis representantes ofreciéndoles información falsa sobre mi estado físico y mental, intentando convencerlos de que me buscaran otro equipo, uno de menor nivel. Incluso llegó a inventar historias sobre supuestas discusiones con el entrenador, buscando crear un ambiente de tensión y desconfianza a mi alrededor. La traición de Gudiño. Un amigo de la infancia es un golpe particularmente duro para Jiménez. Finalmente, el quinto y último nombre en la lista de Raúl es el de Guillermo Ochoa. Memo es una leyenda del fútbol mexicano, reconoce Raúl. Siempre lo admiré por su talento, su profesionalismo y su liderazgo. Pero con el tiempo me di cuenta de que detrás de esa imagen de ídolo se escondía una ambición desmedida, una sed de poder, que lo llevaba a manipular a quienes lo rodeaban. En la selección Memo, ejercía una influencia enorme sobre el cuerpo técnico y los directivos. Utilizaba esa influencia para promover a sus amigos y marginar a sus rivales. En varias ocasiones me impidió ser titular en partidos importantes argumentando que no estaba en la mejor forma física o que mi estilo de juego no se adaptaba a la estrategia del equipo. Incluso llegó a sugerir que yo era un jugador conflictivo que generaba problemas en el vestuario. La revelación de Raúl sobre Ochoa, uno de los jugadores más respetados de México, es la más controvertida de todas. Las acusaciones de Raúl Jiménez son graves y, de ser ciertas, podrían tener consecuencias devastadoras para las carreras de los 5 jugadores mencionados: Héctor Herrera, Diego Lainez, Irving, Lozano, Raúl Gudiño y Guillermo Ochoa. Han negado categóricamente las acusaciones, calificándolas de falsas y difamatorias. Han anunciado que tomarán medidas legales contra Jiménez por daño moral y difamación. El mundo del fútbol está dividido. Algunos creen a Jiménez argumentando que su honestidad y su integridad son incuestionables. Otros dudan de su versión, sugiriendo que está buscando excusas para justificar su declive deportivo o que está siendo manipulado por terceros. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, es difícil de discernir. Lo que sí es cierto es que la revelación de Raúl Jiménez ha abierto una herida profunda en el fútbol mexicano, una herida que tardará mucho tiempo en sanar. Independientemente de la veracidad de las acusaciones, la valentía de Raúl Jiménez al romper su silencio es digna de admiración. Ha arriesgado su reputación y su carrera para denunciar lo que él considera una injusticia. Ha demostrado que incluso en el mundo competitivo y despiadado del fútbol profesional, la verdad y la integridad siguen siendo valores importantes. Ahora la pelota está en la cancha de los acusados. Ellos deberán defenderse y probar su inocencia. Pero la sombra de la duda ya está ahí, proyectándose sobre sus carreras y sus vidas. La historia de Raúl Jiménez es una advertencia para todos los futbolistas. La fama y el éxito pueden ser efímeros, pero la integridad y la honestidad son valores que perduran para siempre. El estadio Molineux retumbaba, no con los cánticos habituales de la afición de los Wolves, sino con un silencio espectral, un vacío que se extendía desde las gradas hasta el mismísimo corazón del campo. La razón: Raúl Jiménez, el ídolo, el delantero estrella, yacía desplomado sobre el césped, la mano aferrada a su rodilla derecha, el rostro contraído por el dolor. Era el minuto 78 del partido contra el Burnley, un encuentro que hasta ese momento había sido una exhibición más de la garra y la determinación del mexicano. Pero ahora todo pendía de un hilo. Raúl Jiménez, a sus 34 años, no era solo un futbolista, era un símbolo. Un guerrero que había regresado de una fractura de cráneo, que amenazó con poner fin a su carrera, una historia de superación que había inspirado a millones. Su retorno al máximo nivel había sido un milagro deportivo, un testimonio de su fuerza mental y física. Pero, ¿era posible que este nuevo revés, esta lesión en la rodilla, fuera el golpe definitivo? La pregunta resonaba en la mente de todos, desde los aficionados en las gradas hasta los directivos del club. La ambulancia se abrió paso lentamente entre la multitud congregada al borde del campo.
Los paramédicos, con rostros serios y profesionales, inmovilizaron la pierna de Jiménez y lo subieron a la camilla. El silencio se rompió cuando la ambulancia arrancó sirenas a todo volumen rumbo al hospital más cercano. En las gradas se observaban rostros preocupados, lágrimas silenciosas. La incertidumbre era palpable. La noticia corrió como la pólvora. En las redes sociales el hashtag Jalna Fuerza Raúl se convirtió en tendencia mundial. Mensajes de apoyo llegaban de todas partes del mundo de compañeros de profesión de entrenadores de aficionados anónimos. Todos unidos en un solo deseo: la pronta recuperación del delantero mexicano. Pero en medio de la ola de solidaridad, comenzaron a surgir las dudas, las suspicacias. ¿Era realmente una lesión fortuita o había algo más detrás de este desafortunado incidente? La teoría de la conspiración, alimentada por foros de Internet y programas de radio sensacionalistas, comenzó a ganar terreno. ¿Estaba siendo Raúl Jiménez víctima de una campaña para apartarlo del equipo? ¿Había intereses ocultos en juego? Para entender el contexto es crucial retroceder unos meses a los turbulentos días que precedieron a la llegada del nuevo entrenador, Julen Lopetegui. La temporada anterior había sido decepcionante para los Wolves. El equipo había coqueteado peligrosamente con el descenso y la afición clamaba por un cambio. La directiva, presionada por los resultados, decidió destituir al entonces entrenador Bruno Lage y apostar por Lopetegui, un técnico con un currículum impresionante, pero con una reputación de ser un hombre exigente, con ideas fijas y poco dado a las concesiones. Desde el principio, la relación entre Lopetegui y Raúl Jiménez no había sido fluida. El entrenador español parecía preferir otras opciones en la delantera, apostando por jugadores más jóvenes y con un perfil táctico diferente al del mexicano. Jiménez, por su parte, siempre se había mostrado leal al club y a sus compañeros. Su profesionalismo era incuestionable y su compromiso con el equipo era absoluto. Sin embargo, era evidente que no estaba disfrutando de la misma cantidad de minutos que en temporadas anteriores. Su rendimiento había bajado y la presión de tener que demostrar constantemente su valía parecía estar afectándole. La llegada de nuevos delanteros como Mateus Cunha y Pablo Sarabia solo había exacerbado la situación. En este contexto, la lesión de Jiménez cobraba una nueva dimensión. Los conspiranoicos argumentaban que Lopetegui podría haber estado buscando una excusa para deshacerse del delantero mexicano, un jugador al que consideraba un obstáculo para sus planes. Se rumoreaba que el entrenador español había presionado a Jiménez para que forzara su regreso a los terrenos de juego después de su fractura de cráneo, a pesar de las recomendaciones de los médicos del club. Algunos incluso llegaban a sugerir que la lesión en la rodilla podría haber sido provocada, aunque sin presentar pruebas concretas. Claro, la idea de una lesión provocada era ridícula, pero la incomodidad que Lopetegui sentía hacia Raúl era innegable. Se había filtrado a la prensa que Lopetegui deseaba fichar a un delantero español en el próximo mercado de invierno, un jugador que se adaptara mejor a su estilo de juego. Esta información, unida a la falta de minutos de Jiménez y a la frialdad en su relación con el entrenador, alimentaba las sospechas de una posible conspiración. Para colmo de males, la reacción de la directiva del club no había ayudado a calmar los ánimos. En un comunicado oficial, los Wolves se habían limitado a expresar su apoyo a Jiménez y a desearle una pronta recuperación sin hacer ninguna mención a las especulaciones sobre una posible conspiración. Este silencio, interpretado por muchos como una confirmación tácita de las sospechas, había provocado la indignación de la afición que se sentía traicionada por el club. Pero, ¿cuál era la verdad? ¿Estaba Raúl Jiménez realmente siendo víctima de una campaña para apartarlo del equipo? ¿O era simplemente un desafortunado accidente, una lesión más en la larga y a veces cruel carrera de un futbolista profesional? Para responder a esta pregunta, era necesario analizar todos los factores en juego, desde el historial médico del jugador hasta las relaciones internas dentro del club. El historial médico. La fractura de cráneo sufrida por Jiménez en noviembre de 2020 fue un punto de inflexión en su carrera. El impacto con David Luiz, defensa del Arsenal, fue brutal, y las consecuencias pudieron ser fatales.
Los médicos que le atendieron en el hospital fueron claros: su regreso al fútbol profesional era incierto y su salud era lo más importante. Sin embargo, Jiménez, con su espíritu de lucha y su determinación inquebrantable, se negó a rendirse. Siguió un riguroso programa de rehabilitación, trabajando incansablemente para recuperar su forma física y mental. Su regreso a los terrenos de juego meses después fue recibido como un milagro deportivo. Pero, ¿había regresado realmente al 100%? ¿O la fractura de cráneo había dejado secuelas que le hacían más vulnerable a las lesiones? Algunos expertos médicos argumentaban que la fractura de cráneo podría haber afectado a la coordinación y al equilibrio de Jiménez, lo que le hacía más propenso a sufrir lesiones musculares y articulares. Otros, sin embargo, sostenían que el delantero mexicano había demostrado estar en plena forma física después de su regreso y que su rendimiento no había sido afectado por la lesión en la cabeza. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, era probablemente una combinación de ambos factores. La fractura de cráneo había sido un trauma importante, pero Jiménez había logrado superarlo gracias a su esfuerzo y a la ayuda de los médicos y entrenadores del club. Sin embargo, era innegable que su cuerpo había sufrido un desgaste importante y que su edad comenzaba a pasarle factura. Las relaciones internas. La relación entre Raúl Jiménez y Julen Lopetegui era, como se ha dicho, tensa. El entrenador español no parecía confiar plenamente en el delantero mexicano y le había dado menos minutos de juego que en temporadas anteriores. Se rumoreaba que Lopetegui prefería a otros delanteros como Mateus Cunha y Pablo Sarabia porque se adaptaban mejor a su estilo de juego. Sin embargo, también es cierto que Jiménez no había estado rindiendo al mismo nivel que en el pasado. Su falta de gol y su menor movilidad en el campo eran evidentes y era comprensible que el entrenador quisiera probar otras opciones. La relación de Jiménez con sus compañeros de equipo, por otro lado, era excelente. El delantero mexicano era un líder en el vestuario, un jugador respetado y querido por todos. Su profesionalismo y su compromiso con el equipo eran incuestionables, y su presencia era fundamental para mantener la moral alta. Sin embargo, algunos jugadores, en declaraciones extraoficiales a la prensa, habían admitido que Jiménez parecía estar desmotivado en las últimas semanas y que su falta de minutos de juego le estaba afectando. Estos comentarios, aunque sutiles, alimentaban la teoría de una posible conspiración. El examen médico. Los resultados del examen médico realizado a Jiménez en el hospital revelaron una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. Una lesión grave que le mantendría alejado de los terrenos de juego durante al menos 6 meses. La noticia fue un mazazo para el jugador, para el club y para la afición. Se confirmaba así el peor de los presagios. La carrera de Raúl Jiménez a sus 34 años pendía de un hilo. Tras la operación realizada con éxito por un prestigioso cirujano deportivo, Jiménez inició un largo y arduo proceso de rehabilitación. Su determinación era inquebrantable, pero la duda persistía. ¿Sería capaz de regresar al máximo nivel después de una lesión tan grave? La edad jugaba en su contra, y la competencia en la delantera de los Wolves era cada vez mayor. La reaparición o la no reaparición. Los meses siguientes fueron de incertidumbre y especulación. Jiménez trabajó duro en su rehabilitación, pero su progreso era lento. Lopetegui, mientras tanto, seguía apostando por otros delanteros, y el equipo parecía funcionar bien sin la presencia del mexicano. La afición, dividida entre la esperanza y la resignación, seguía apoyando a Jiménez, pero la realidad era que su futuro en el club era cada vez más incierto. Finalmente, después de 6 meses de rehabilitación, Jiménez regresó a los entrenamientos con el primer equipo. Su forma física era buena, pero su confianza parecía haber disminuido. Lopetegui le dio algunos minutos en los últimos partidos de la temporada, pero su rendimiento fue discreto. Era evidente que no era el mismo jugador que antes de la lesión. Al final de la temporada, la directiva de los Wolves tomó una decisión difícil pero necesaria: no renovar el contrato de Raúl Jiménez. El delantero mexicano, tras 5 temporadas en el club, se despedía de la afición entre lágrimas y aplausos. Su legado en el club era innegable, pero su tiempo había llegado a su fin.
¿Fue una conspiración? Probablemente no. Fue una combinación de factores. Una lesión grave, una edad avanzada, un entrenador con ideas diferentes y una competencia cada vez mayor. La historia de Raúl Jiménez en los Wolves llegó a su fin de una manera triste y decepcionante, pero su nombre siempre estará grabado en la memoria de la afición, como un símbolo de lucha, superación y entrega. El grito de «Sí señor» en el Molineux, sin embargo, ya no sonaría con la misma fuerza. El tiempo de Raúl Jiménez había pasado. Pero esta no es la historia de un final, sino quizás el inicio de otra. Porque un guerrero como Raúl Jiménez, herido o no, siempre encuentra una nueva batalla que pelear, un nuevo horizonte que conquistar. Quizás en otra liga, quizás en otro club, quizás incluso en un rol diferente dentro del fútbol. Pero una cosa era segura. El espíritu de lucha de Raúl Jiménez seguiría vivo, inspirando a millones de personas en todo el mundo. El misterio quizás resida en dónde encontraría esa nueva llama que lo impulsara. Tal vez un regreso a México, una liga exótica en el Medio Oriente, o una incursión sorpresiva en el mundo de la dirección técnica. El futuro, como siempre, era incierto. Pero la leyenda de Raúl Jiménez, esa ya estaba escrita con letras de oro. Raúl Alonso Jiménez Rodríguez. Un nombre que resuena con fuerza en el mundo del fútbol. Un apellido que evoca pasión, dedicación y goles. Su historia, lejos de ser un cuento de hadas instantáneo, es el resultado de un arduo trabajo, una inquebrantable perseverancia y un talento innato que floreció con el tiempo. Nacido el 5 de mayo de 1991 en Tepeji del Río, Hidalgo, México, la trayectoria de Raúl Jiménez es un ejemplo inspirador para jóvenes futbolistas que sueñan con alcanzar la grandeza. Sus primeros pasos en el deporte rey los dio en las calles de su natal Tepeji del Río, donde el balón era su fiel compañero y los terrenos improvisados, su campo de entrenamiento. Desde temprana edad, su pasión por el fútbol era evidente y su habilidad con el balón no pasaba desapercibida. Sus padres, conscientes de su talento y su dedicación, lo apoyaron incondicionalmente, inscribiéndolo en equipos infantiles locales, donde rápidamente destacó. A la edad de 14 años, Raúl Jiménez se unió a las fuerzas básicas del Club América, uno de los equipos más importantes y populares de México. Este fue un punto de inflexión en su carrera, un salto significativo que lo acercaba cada vez más a su sueño de convertirse en futbolista profesional. En Coapa, las instalaciones del América, Raúl se enfrentó a una competencia feroz, codeándose con jóvenes talentosos que compartían su misma ambición. Sin embargo, su determinación y su innegable calidad lo diferenciaron del resto. Durante su etapa en las fuerzas básicas del América, Raúl Jiménez demostró ser un delantero letal, un goleador implacable que no perdonaba frente al arco. Su olfato goleador, su capacidad para moverse en el área y su potente remate de cabeza lo convirtieron en un referente ofensivo para su equipo. Además, su disciplina, su ética de trabajo y su humildad lo hicieron ganarse el respeto de sus compañeros y entrenadores. El 9 de octubre de 2011, el sueño de Raúl Jiménez se hizo realidad. Debutó como profesional con el Club América en un partido contra Cruz Azul, un clásico del fútbol mexicano. Aunque su debut fue breve, apenas unos minutos, representó el inicio de una nueva etapa en su carrera, un paso crucial hacia la consolidación como futbolista de élite. A partir de ese momento, Raúl se propuso aprovechar cada oportunidad que se le presentara para demostrar su valía y ganarse un lugar en el equipo titular. Con el paso de los partidos, Raúl Jiménez fue ganando confianza y minutos en el terreno de juego. Su entrega, su sacrificio y su constante búsqueda del gol lo convirtieron en un jugador importante para el América. Su capacidad para asociarse con sus compañeros, su visión de juego y su habilidad para generar oportunidades de gol lo hicieron destacar como un delantero completo y versátil. Uno de los momentos más memorables de su etapa en el América fue en la final del torneo Clausura 2013 contra Cruz Azul,
En un partido dramático y lleno de emociones, Raúl Jiménez anotó el gol que le dio el campeonato al América en los últimos minutos del tiempo de compensación. Este gol, considerado uno de los más importantes en la historia del club, catapultó a Raúl al estrellato y lo consagró como un ídolo para la afición americanista. Después de 3 temporadas exitosas con el Club América, en las que anotó 31 goles en 96 partidos, Raúl Jiménez dio el salto al fútbol europeo. En agosto de 2014 fichó por el Atlético de Madrid, uno de los equipos más importantes de España y de Europa. Este fue un nuevo desafío para Raúl, una oportunidad para demostrar su talento en una liga más competitiva y exigente. Sin embargo, su etapa en el Atlético de Madrid no fue tan exitosa como se esperaba. A pesar de su esfuerzo y su dedicación, Raúl Jiménez no logró consolidarse como titular en el equipo dirigido por Diego Simeone. La competencia en la delantera era muy alta y Raúl tuvo dificultades para adaptarse al estilo de juego del entrenador argentino. En una temporada con el Atlético, Raúl Jiménez disputó 28 partidos y anotó solo un gol. En agosto de 2015, Raúl Jiménez fue traspasado al Benfica de Portugal, otro equipo importante de Europa. En el Benfica, Raúl encontró la estabilidad y la confianza que necesitaba para volver a brillar. Bajo la dirección del entrenador Rui Vitória, Raúl Jiménez se convirtió en un jugador clave para el equipo lisboeta. Su capacidad para marcar goles importantes, su entrega en el terreno de juego y su carisma lo hicieron ganarse el cariño de la afición benfiquista. Durante su etapa en el Benfica, Raúl Jiménez conquistó 2 títulos de la Liga Portuguesa, una Copa de Portugal y una Supercopa de Portugal. Además, anotó 31 goles en 120 partidos, convirtiéndose en uno de los delanteros más destacados del equipo. Su rendimiento en el Benfica le valió el reconocimiento de la afición y de la prensa deportiva, que lo consideraban uno de los mejores futbolistas mexicanos del momento. En junio de 2018, Raúl Jiménez dio un nuevo paso en su carrera al fichar por el Wolverhampton Wanderers de la Premier League inglesa. Este fue un movimiento sorprendente, ya que el Wolverhampton era un equipo recién ascendido a la máxima categoría del fútbol inglés. Sin embargo, Raúl Jiménez confió en el proyecto del entrenador Nuno Espírito Santo y decidió aceptar el desafío. Su llegada al Wolverhampton Wanderers marcó un antes y un después en su carrera. En el equipo inglés, Raúl Jiménez encontró el ambiente ideal para desarrollar todo su potencial. Bajo la dirección de Nuno Espírito Santo, Raúl se convirtió en el líder indiscutible del ataque del Wolverhampton. Su capacidad para marcar goles, su inteligencia táctica, su habilidad para asociarse con sus compañeros y su entrega en el terreno de juego lo convirtieron en un jugador fundamental para el equipo. En su primera temporada con el Wolverhampton, Raúl Jiménez anotó 17 goles en 44 partidos, convirtiéndose en el máximo goleador del equipo y uno de los delanteros más destacados de la Premier League. Su rendimiento sorprendió a propios y extraños, y lo consagró como uno de los mejores futbolistas mexicanos de la historia. Su impacto en el equipo fue inmediato, y el Wolverhampton logró una meritoria 7ª posición en la Premier League y se clasificó para la Europa League. En la temporada 2019-2020, Raúl Jiménez continuó demostrando su calidad y su olfato goleador. Anotó 27 goles en 55 partidos, superando su propio récord de la temporada anterior. Su rendimiento fue fundamental para que el Wolverhampton alcanzara los cuartos de final de la Europa League y volviera a clasificarse para competiciones europeas. Su nombre sonaba con fuerza para reforzar a los grandes equipos de Europa, pero Raúl siempre manifestó su compromiso con el Wolverhampton. Lamentablemente, su carrera sufrió un duro revés el 29 de noviembre de 2020. En un partido contra el Arsenal, Raúl Jiménez sufrió una fractura de cráneo tras un choque con David Luiz. La lesión fue grave y puso en peligro su carrera deportiva. Raúl fue operado de urgencia y se sometió a un largo proceso de recuperación. Durante meses, la incertidumbre sobre su futuro fue total. Muchos dudaban de que pudiera volver a jugar al fútbol al máximo nivel. Sin embargo, la fortaleza mental de Raúl Jiménez y su inquebrantable determinación lo llevaron a superar todos los obstáculos.
Con el apoyo de su familia, sus amigos, sus compañeros de equipo y los médicos, Raúl Jiménez luchó incansablemente por volver a pisar un terreno de juego. El 21 de agosto de 2021, después de 9 meses de ardua recuperación, Raúl Jiménez volvió a jugar un partido oficial con el Wolverhampton Wanderers. Su regreso fue recibido con una gran ovación por parte de la afición, que lo considera un ídolo y un ejemplo de superación. A pesar de las secuelas de la lesión, Raúl Jiménez demostró que su talento y su pasión por el fútbol seguían intactos. Desde su regreso, Raúl Jiménez ha seguido trabajando duro para recuperar su mejor nivel. Aunque no ha vuelto a ser el mismo goleador de antes de la lesión, su entrega, su sacrificio y su liderazgo siguen siendo fundamentales para el Wolverhampton. Su historia es un ejemplo de perseverancia, de lucha y de superación que inspira a millones de personas en todo el mundo. En cuanto a su trayectoria con la selección mexicana, Raúl Jiménez ha sido un referente en el ataque del Tri durante la última década. Ha participado en 2 Copas del Mundo Brasil 2014 y Rusia 2018, y ha ganado una Copa Oro 2019. Su compromiso con la selección es incuestionable, y su deseo de llevar a México a lo más alto del fútbol mundial es una de sus mayores motivaciones. Raúl Jiménez es mucho más que un futbolista. Es un ejemplo de superación, de perseverancia y de humildad. Su historia es una inspiración para jóvenes futbolistas y para cualquier persona que luche por alcanzar sus sueños. Su talento, su dedicación y su ética de trabajo lo han convertido en uno de los mejores futbolistas mexicanos de la historia. Un verdadero guerrero que ha superado obstáculos inimaginables y que sigue luchando por alcanzar la grandeza. Su legado trasciende los terrenos de juego. Raúl Jiménez es un embajador de México en el mundo, un ejemplo de los valores que representan a su país: trabajo, esfuerzo, humildad y pasión. Su historia es un ejemplo de que con trabajo duro, perseverancia y una actitud positiva, todo es posible. Gracias por ver nuestro video sobre la inspiradora historia de Raúl Jiménez. Esperamos que hayas disfrutado conociendo más sobre este increíble futbolista y su ejemplar trayectoria.